Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos la discusión, un fenómeno político nuevo que se está probando en la práctica, que es la modalidad de consultas populares. El domingo tuvimos una, a la que no asistió, por cierto, muchos votantes. Hoy se publican, hoy los darán las cifras finales el Instituto Nacional Electoral. Se trataba de preguntar en una interrogante bastante confusa, en el fondo, si los expresidentes de México, a partir de los vivientes, obviamente, de Carlos Salinas de Gortari, debieran o no ser enjuiciados, porque la consulta en sí misma pues no era un juicio. Finalmente pocos decidieron participar en este evento. Yo envié un mensaje por ahí diciendo que la justicia ni se vota ni se vota, que no se vota y que tampoco se vota. Causó bastante interés en el público. Yo quisiera a ustedes preguntarles, y les voy a decir la importancia redoblada que tiene, porque hoy se anuncia también que habrá una ley reglamentaria de ¿cómo se llama?, de la revocación de mandato. Entonces, ¿cuál fue el significado de esto? Y un análisis a fondo de cuál es el tipo de régimen al que nos estamos aproximando, porque me parece preocupante. Alguna vez algún funcionario del gobierno dijo, en referencia a derechos de género, que se tenían que votar en un plebiscito. Los derechos, obviamente, los derechos humanos no pueden estar sujetos a un plebiscito popular. Esto puede ser una variante no correcta del régimen político presidencialista que estamos viviendo. Hugo Concha, preséntate a ti mismo y danos un primer comentario. Con mucho gusto, Porfirio. Bueno, mi nombre es Hugo Concha, Hugo Alejandro Concha, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde me desempeño en el área constitucional, básicamente en temas de democracia, derecho electoral y temas de justicia. Coordino el área justamente de análisis o estudios e investigaciones en materia de justicia. Y soy profesor en algunas universidades, en la UNAM, en el ITAM. A ver, hecha la presentación, agradezco mucho la invitación a estar en este programa, sobre todo con Blanca, ¿no? Tengo el enorme gusto de verla, hace mucho tiempo que no la veía. Siempre será un placer y muchas gracias, Porfirio. Yo una primera reflexión que haría respecto a la consulta, creo que tenemos que tener cuidado de no caer en el análisis chiquito, en el análisis microscópico tan en boga estos días y tan polarizado, ¿no? Yo creo que hay dos formas de analizar la consulta. Una con una perspectiva amplia, no quiero decir histórica, pero sí de largo plazo, qué significa una consulta popular en México. Y la otra sí, pues contextual, de las características y rasgos que tuvo esta consulta en lo particular. En la primera perspectiva yo diría nos va bien, pues estamos probando, estamos fortaleciendo nuestra democracia. Hay que recordar que estos mecanismos, la consulta popular en particular, se estableció o se perfeccionó en el 2014 en la Constitución, y incluso inmediatamente después de eso, en el 2015, si no me equivoco, los entonces tres partidos grandes, PRI, PAN y PRD, intentaron cada uno de ellos tener una consulta popular, ¿no? Y que la Corte no las aprobó, porque por distintos motivos decía en los tres casos que entraba en el supuesto de afectar las finanzas públicas del país, ¿no? Me pareció que era una interpretación en ese entonces un poco exagerada, pero eso sucedió. Entonces esta consulta es nuestra primera consulta popular. Hay que recordar que esta figura en México es una especie de mezcla de lo que en otras latitudes son el plebiscito y el referéndum, ¿no? Acá no tenemos estas a nivel de la Constitución General, hicimos esta
cosa más amplia, genérica, que le llamamos consulta popular. Y yo creo que en esta perspectiva, pues está bien, la aprobamos, no estuvo tan bien ni cómo salió, ni cómo se planteó, y el resultado pues tuvo una baja participación. Pero está bien, es un proceso. La democracia no se instala de un día a otro, y los mecanismos de participación ciudadana o de democracia directa, como se les llama luego en teoría, la verdad las cosas que son muy importantes, y está bien que se vayan probando, que se vayan decantando para perfeccionarlos y que sirvan bien. Y yo creería que a partir de esto hay un enorme aprendizaje hecho con la consulta. Hay un aprendizaje para la ciudadanía y sobre todo para las instituciones. Tenemos, yo creo, que hacer una revisión si como está planteada, como está diseñada, es la forma correcta de tenerla, desde el punto de vista del umbral obligatorio, desde el punto de vista de los temas que están prescritos para no ser consultados. Yo creo que eso hay que revisarlo, hay que discutirlo. Yo creo que la Corte habrá aprendido que no puede volver a hacer lo que hizo, no puede querer quedar bien con Dios y con el diablo, como dicen en el pueblo, es decir, no quedar bien con el presidente diciéndole que sí está bien su consulta, pero a la hora de la hora realmente cambiarla totalmente y ponernos una pregunta que nadie entendía, o que todo el mundo entendía según donde estaba parado, ¿no? Porque se prestaban muchas interpretaciones. Entonces yo creo que esa es una perspectiva importante de tener respecto a esta consulta, y ojalá que de veras sea para bien y la perfeccionemos. La otra, y ya me callo con esto para que escuchar a Blanca, es una perspectiva contextual, ¿no? Y ahí sí me meto pues con lo que sucedió. Era una propuesta de López Obrador cuando era candidato, cuando fue presidente electo. Él mismo se quería desentender porque decía que no quería gastar su energía y su tiempo en perseguir a los expresidentes. Y sin embargo, con la presión que había, porque no era compatible decir eso y al mismo tiempo querer combatir todo lo que había sucedido con la corrupción, pues dijo pues que el pueblo decida. Vamos a hacer una consulta, y esta vez va a ser la consulta conforme al mecanismo constitucional. Y ahí empezó todo. Cuando llega a la Corte, pues la Corte dice, híjole, esta pregunta, aunque no está explícitamente prohibida en los temas que están prescritos en el artículo 35, no camina. No camina porque la justicia, como dijeron ellos en esa famosa reunión, la justicia no se puede poner a consulta. Si las instituciones encargadas por tener elementos de perseguir y de investigar delitos no han actuado, pues son responsables por incumplir sus funciones. Y si ahora va a haber nuevos elementos, pues no los va a determinar una consulta. Entonces, el juicio de los expresidentes como tal no era una consulta propia y que caminaba. Pero la Corte no le quiso decir que no al presidente. Había habido ya mucha presión, mucha tensión, incluso el Ejecutivo frente a la Corte. Y entonces la Corte hizo, la verdad, unas acrobacias dignas del mejor circo Ataide, ¿no? Y nos puso esta pregunta que tiene muchas interpretaciones, y de eso podemos seguir hablando. Gracias. Bueno, gracias, Hugo. Has puesto el dedo en la llaga. Entre las distintas formas de la democracia, tal como la consagramos ampliamente en la Constitución de la Ciudad de México, hay la democracia representativa, que O'Donnell llama delegativa, es decir, tú eliges a alguien para que actúe en tu nombre. Y hay, entre otras, la democracia llamada directa. Eso sí tiene folclore digital. Por favor, Joaquín, que es consultar al cuerpo electoral de una ley que ya ha sido votada, que es la democracia referendaria, y la plebiscitaria, que es consultarla para ver si se ejecuta un acto administrativo político. Pero no hay democracia directa judicial, vamos, es que es un fenómeno extraño. Oye, Blanca, ¿quisieras añadirle algo o dar tu punto de vista a lo que ya se ha dicho? Preséntate, Blanca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Blanca Heredia, soy politóloga y soy profesora investigadora en el CIDE. Trabajo sobre temas de política mexicana y también sobre temas de política educativa. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Porfirio. Qué gusto, Hugo, verte. Me parece que el ejercicio de la consulta que vivimos el domingo resultó muy provocadora en términos intelectuales y políticos. Creo que parte de las complejidades a las que nos enfrentó tienen que ver con lo que desde mi punto de vista es el asunto de fondo, aunque no haya sido planteado así originalmente por el presidente de la República, que tiene que ver con cómo se juzga
el pasado, cómo se juzga la perpetración de crímenes de Estado, cualquiera sea su naturaleza, en un contexto de una transición, de un régimen en el que se permitían ciertas cosas y eran posibles, legal y moralmente ciertas conductas, a uno en el que esas ya resultan inaceptables. En ese contexto, y esa es parte, digamos, de lo que entendemos por justicia transicional, la idea es que para juzgar ese tipo de crímenes de Estado requerimos formas de justicia extraordinarias, que pueden involucrar procesos jurisdiccionales, pero que también pueden involucrar otras cosas, programas de reparación para las víctimas, comisiones de la verdad y demás. En el origen, y creo que es parte del problema, el presidente lo planteó más bien como un enjuiciamiento, un llamar a cuentas a expresidentes, a los 5 expresidentes vivientes, como tú ya mencionabas, Porfirio, en relación a crímenes que involucraban, digamos, fundamentalmente políticas neoliberales que empobrecieron al pueblo, así lo denominó en su campaña, pero también crímenes asociados con la violación de derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Desde el principio, él, cuando menos en la campaña, incluyó los dos temas. Corrupción en un sentido muy particular, que es vinculado a cómo entiende el gobierno de Andrés Manuel, y les recomiendo, hay un artículo, voy a hacer un comercial, un artículo espléndido de Edwin F. Ackerman, en un libro que coeditamos recientemente Hernán Gómez Rueda y yo, sobre la 4T. Y en ese artículo, Edwin F. Ackerman hace una interpretación de cómo entiende el presidente López Obrador la corrupción y cómo la entiende fundamentalmente como la extracción de recursos públicos para beneficio de los privados en colusión con los actores políticos, y que es una definición un tanto distinta de la corriente y estándar en mucho del debate nacional e internacional. Lo que terminaría diciendo es, creo que la consulta, coincido totalmente con Hugo, es un instrumento, estrenamos un instrumento de democracia directa, que por esa razón a mí me parece que por eso solo ya había que ir a votar, ¿sí? Pero que pues corrió con mala suerte en su primer uso, en su estreno, en su día de estreno, porque se combinaron un montón de factores. Para empezar, fue cambiando el sentido de la consulta. Primero el presidente enjuiciar a expresidentes en concreto, cuando colectivos de víctimas que también se habían movilizado para recabar firmas, lo plantearon desde el principio más en términos de justicia transicional, es decir, de crímenes de Estado, más generalmente, más que de enjuiciar a personas en concreto, expresidentes en concreto. Después entró el asunto de que no se juntara la realización de la consulta con las intermedias, cosa que tuvo, yo creo, costos muy altos, y que eso fue producto de la acción de la oposición, que se opuso, valga la redundancia, a que se juntaran los dos procesos, el de la consulta y las intermedias. Finalmente el asunto de la Corte, que ya mencionó Hugo Concha y que se ha dicho pues ya hasta el cansancio, y que tiene que ver con efectivamente una pregunta rocambolesca en su formulación, que pues buscó al mismo tiempo salvaguardar el orden constitucional y no decirle que no al presidente y su consulta. Dicho lo anterior, y termino, en la propia formulación de la pregunta se aparece, también nos anuncia, digamos, una manera de enmarcar el problema que también está ubicado dentro del mundo, digamos, conceptual y jurídico de la justicia transicional. Y así lo señaló en una entrevista al País el ministro presidente Saldívar, en donde pues fundamentalmente dice que se tiene que consultar, porque de lo que se está hablando para juzgar estos crímenes del pasado es de mecanismos que no son justicia ordinaria, que pueden involucrar desde luego el procesamiento a través del sistema de justicia existente, pero que pueden también y seguramente requerirán mecanismos y formas de procesamiento de esos crímenes que no pasan por la justicia ordinaria y que involucran, como ya dije, programas de reparación de víctimas, comisiones de la verdad y demás. Creo que ha sido un ejercicio interesante en el sentido que, para empezar, nos ha puesto a hablar de estas cosas. Y con respecto a qué tan fracaso o no es en términos de participación, pues todo depende de con qué lo comparamos.
O sea, si lo comparamos contra el umbral que se requería para que fuera vinculante, que desde mi punto de vista es enloquecidamente alto ese umbral, pues quedó muy mal. Pero si lo comparamos con, por ejemplo, que ya lo han hecho varios, Jorge Cepeda, entre otros, en su artículo de esta semana al respecto, si lo comparamos con la votación que el PRI recibió en las intermedias, pues es más o menos el mismo número de votos. Bueno, también tiene que ver este asunto con el reconocimiento o no de la legitimidad de los gobiernos anteriores, porque formalmente hubo una sucesión de actos democráticos, formalmente. No es como en el caso del término de una dictadura militar que comienza un nuevo régimen. En esos casos se procedió de distintas maneras. El argentino es muy típico, es la ley de obediencia debida y punto final. Si se perdonó a los militares y se ofreció que ya no volvería a ocurrir, cosa que no fue satisfactoria para las madres de las víctimas, como lo sabemos. Uquibe Espadas, preséntate, por favor. Buenas tardes, pues aquí Uquibe Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, y en funciones desde hace un año. Poco más puedo decir de mí. ¿Qué piensas de este asunto? Si bien hay una serie de antecedentes de consultas realizadas por gobiernos locales o sin un respaldo gubernamental o legal, esta es la primera vez que se realiza una consulta a nivel nacional bajo el marco constitucional. En ese sentido, me parece que su realización, ya por ese mismo hecho, es una ganancia democrática. Queda por delante valorar a detenimiento sus resultados. Yo no comparto la idea de que esto haya sido un ejercicio fallido, como se ha estado diciendo. Me parece que el hecho de que haya participado 6,5 millones de personas en un primer ejercicio es ya un dato importante. No puedo omitir el hecho de que la consulta que fue sometida a la pregunta específica que fue sometida a votación es una pregunta con una redacción compleja que abarca un marco amplísimo de posibilidades y que en ese sentido resultó pues inespecífica para muchas personas, y creo que una pregunta más clara hubiera facilitado una participación más amplia. Por otro lado, me parece también que más allá de esta redacción compleja, la Corte cambia el foco de la pregunta de manera muy importante, y es lo que yo quisiera resaltar. Esta fue una consulta centrada en el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Para muchos de nosotros, esas decisiones políticas están vinculadas, para decirlo sin ambajes, a violaciones de derechos humanos. A mí en lo particular me interesaría como ciudadano que se esclarecieran las decisiones políticas detrás de la represión de 1968, del halconazo del 71 o del fraude electoral de 1988. En ese sentido, yo coincidía, al menos parcialmente, en la idea de que esta consulta podía abrir la puerta a comisiones de la verdad que esclarecieran hechos, independientemente de que quienes tomaron las decisiones políticas en el momento incluso pudieran ya no estar vivos. Me parece que este país necesita el esclarecimiento de una serie de capítulos de su historia, y que esto es independientemente de las responsabilidades jurídicas que aún pudieran reclamarse a quienes tomaron esas decisiones en su momento. Muy bien. Ahora, hay duda también sobre la periodicidad del asunto, porque se escoge como presidente de la República
retroactivamente el último, al licenciado Carlos Salinas. Está en vida también el presidente Luis Echeverría. No estoy diciendo que se le juzgue o que no se le juzgue, pero una cosa es el esclarecimiento histórico, que es tarea de los historiadores, y el más grande de todos ellos, Edmundo Gorman, para mí, de los mexicanos de nuestro tiempo, dijo siempre: la historia no se inventó para encontrar culpables o santos, se inventó para entender los hechos, porque no es, la historia no es un tribunal, aunque una frase muy usual diga: el tribunal de la historia resolverá. Entonces, ¿cuál es la temporalidad del asunto? Quiero volver al tema formal. Todos los presidentes que se han sucedido en los últimos tiempos en México han reconocido la legitimidad del anterior. Han protestado en presencia del anterior. La última prueba protesta me tomó a mí, me correspondió como presidente del Congreso organizarla, fue de mutuo acuerdo. Bueno, luego vienen acusaciones que son perfectamente legítimas, pero ¿desde qué punto de vista o con qué base jurídica esa consulta es una consulta que tenga consecuencias de tipo judicial, o es nada más una comisión de la verdad que se había propuesto cuando la primera alternancia en el poder, que fue la de Vicente Fox, ¿verdad? Él tomó posición, se entregó la presidencia Ernesto Zedillo, pero Adolfo Aguilar Sincer, por cierto, propuso una comisión de la verdad. Es un juicio moral de su tiempo sobre un régimen, en supuesto que sea un cambio de régimen anterior. Lo otro es en las guerras internacionales, como Nuremberg. Se toma un conjunto de actores del régimen anterior que sí es condenado como ilegítimo. Y entonces, para no castigar a todo mundo, se hace una cosa simbólica. Yo no le veo mucha lógica al asunto en su conjunto desde el punto de vista jurídico. Pero en fin, es una opinión personal. Yo los invité a ustedes para decir la suya. ¿Qué piensas de lo que se ha dicho hasta el momento, Hugo? Doctor Concha. Gracias, Porfirio. Mira, creo que todos sabemos que había sobre todo dos grandes interpretaciones desprendidas de esta ambigua, abstracta y muy general pregunta que nos regaló la Corte para la consulta. Una, que estaba promovida en buena medida por el partido de Morena, pues era continuar, insistir en que esto significaba llevar a juicio sin mayores detalles a los expresidentes. Y sí, en esa incluso forma de interpretar, creo que cabían varias preguntas. A mí también me llamaba la atención por qué a Luis Echeverría no se le incluía en el grupito, digo, porque hicieron además una amplísima publicidad y propaganda y salían las fotos de los expresidentes, ¿no? Bueno, ahí estaba una interpretación. Y la otra, que me parece que era mucho más virtuosa, era mucho más... generaba mejores caminos para avanzar, digamos, en términos generales en el país, era la que empezaron a promover primero organizaciones defensoras de derechos humanos y que luego la hizo suya, como muy bien decía Blanca, el propio presidente de la Corte. Cuando se empezó a interpretar que estos procesos de esclarecimiento, que es lo que dice la pregunta, o decía la pregunta, significarían o deberían de significar la creación y establecimiento de comisiones de la verdad y de mecanismos de justicia transicional. Eso que en general a mí me gustaba mucho más, me parece muy bien, sin embargo también tenía muchos problemas, porque tenemos que discutir, tenemos que decir, pues, ok, ¿qué entendemos todos por comisiones de la verdad? Porque todo el mundo lo dice como ay, convoco a mis cuates a cenar hoy en la noche, y la verdad es que hay comisiones de la verdad de muchos tipos, en muchas experiencias históricas internacionales. Las comisiones de la verdad fuertes, las que se establecieron en algunos países de América Latina, como Argentina, por ejemplo, o lo que ha intentado Colombia en los últimos años, son procesos bien complicados. Son procesos, para empezar, en donde se tienen que sentar bases legales
Y ahí ya la pregunta, entonces también te generaría un problema, porque decía, ¿está usted de acuerdo de conforme al marco constitucional y legal? No, pues conforme ese marco no da mucho para crear estas comisiones de la verdad amplias. Hay que hacer alguna reforma, alguna ley para generarlas. Porque son comisiones de la verdad en donde además de los actores gubernamentales responsables de llevar a cabo medidas, normalmente se invita incluso a los grupos que se señala como responsables de muchas de las atrocidades que se han cometido. En el caso de México, yo no sé, tenemos que dirigir muy bien a dónde se querrían llevar esos mecanismos de justicia transicional, y justamente en lo que significa es pues invitar incluso a los líderes de muchos de los grupos de crimen organizado que han sido vinculados con estas desapariciones, o a miembros del ejército, o en fin, etcétera. Y para hacer eso, normalmente, el caso colombiano me parece que es muy claro, pues a veces se les ofrece cierta reducción en posibles penas, se les ofrece incluso amnistía en cierto tipo de delitos, y para hacer eso tienes que regularlo, porque si no, pues simplemente estás rompiendo la ley, invitando a los que han cometido delitos a que vengan y te den información a cambio de qué. Es decir, crear estos mecanismos de justicia transicional es complicado. Y me parece a mí otra vez que la pregunta en sí misma, que quisimos muchos interpretarla de esa manera, quedaba cortita. Le quedaba cortita para llevar a cabo todas esas acciones. Ahora, dentro de las interpretaciones, sin lugar a dudas, es la que el país necesita. Yo simplemente diría, bueno, pues para la próxima hagamos la pregunta muchísimo más directa y clara en ese sentido, ¿no? Sí, me parece muy bien. Además, si de esclarecimiento histórico se trata, pues nada más y no de castigo, pues se pudo haber puesto también los nombres de los que ya se murieron en la misma temporalidad. Díaz Ordaz, no digo antes todavía López Portillo. Si es nada más crecer históricamente, pues ahí caben también muertos. A mí me parece, lo digo, a mí no me gusta, porque me parece muy propagandística. ¿Y quién establece lo que fue una transmisión legal del poder o no lo fue, o legítima? Y por otro lado, hay que ver los delitos que no prescriben como genocidio. Entonces, o es una acción judicial con base a la concesión a las leyes, o es una investigación histórica, o es un divertimiento colectivo. Yo soy mucho más drástico, siendo miembro del partido gobernante, pero siempre con un criterio que estimo propio. ¿Qué piensas, Blanca? Creo que coincido con mucho de lo que ya nos expuso Hugo Concha con respecto a la justicia transicional. Además, coincido en que desde mi punto de vista ese sería el marco más adecuado, y además también desde mi punto de vista imprescindible para empezar a poder entender qué pasó, a tener respuestas y qué ha seguido pasando además con respecto a todos esos crímenes perpetrados directamente por funcionarios del Estado mexicano, o en colusión o encubrimiento por parte de esos funcionarios, que han permitido la cantidad de violencia y de muerte que hemos vivido en los últimos años en México. Pero también, digamos, la parte económica, habría que esclarecer hasta qué punto fueron personas en concreto actuando solas, o también ayudadas por todo un sistema que incluyó, por cierto, al sistema de justicia, en ambos casos, en la parte de seguridad y derechos humanos como en la parte económica. Dicho lo anterior y regresando a como lo planteas tú, Porfirio, creo que efectivamente pues hay estas dos maneras de poder abordar el asunto. Como lo planteó originalmente el presidente, enjuiciar a un conjunto específico de expresidentes por lo que considera sus crímenes en materia de políticas económicas, en materia de seguridad, frente a esta otra interpretación de juzgar crímenes de Estado más generalmente.
que es, digamos, el marco de la justicia transicional. El primero tiene una clara lectura más político-electoral también, hay que decirlo. Forma parte del discurso fundacional de Andrés Manuel López Obrador y de su partido, mismo discurso y narrativa, ¿no? Que presenta el proyecto del presidente como uno que busca pues acabar y darle la vuelta a la página a ese régimen que él denomina neoliberal, en el que se cometieron todas estas atrocidades, y iniciar un nuevo proceso que se denomina, digamos, esta cuarta transformación. Es central a su narrativa y es central también, creo yo, a su triunfo en 2018. Y que a pesar de todo, y el no poder entregar tan buenos resultados como el propio gobierno hubiera querido, creo, ya para las intermedias, pues de todas maneras el partido en el gobierno ha seguido cosechando triunfos importantes. Y creo que en parte tiene que ver con esta narrativa de enjuiciar en un sentido más simbólico y rechazar y condenar lo que se hizo en el pasado, en esos 30, 40 años, y ofrecer una alternativa. Por otro lado, está esta otra interpretación que tiene que ver con hacernos cargo como colectividad, que nuestro sistema de justicia no está equipado, en parte por cuestiones de fallas institucionales, en parte por captura política y económica, hay que decirlo, para realmente poder hacerse cargo de esas conductas criminales de funcionarios del Estado coludidos con actores ilegales o con actores privados en perjuicio de la ciudadanía. Y creo que si no nos hacemos cargo de eso, pues vamos a seguir transitando por la vida sin saber qué pasó y sin ninguna posibilidad de reparar los daños y de evitar que se repitan esas cosas. Creo que es una gran asignatura pendiente el poder saber, yo no sé ustedes, pero yo quiero entender qué pasó, yo quiero entender cuáles han sido los mecanismos en concreto a través de los cuales ha sido posible esta espiral de violencia incontenible en la parte del combate al narcotráfico y el manejo de los temas de seguridad, por un lado, y por otro lado quiero entender mejor y quiero llamar a cuentas. Quisiera que pudiéramos llamar a cuentas como sociedad el uso, digamos, de los recursos del Estado para beneficio privado, insisto, no solamente para funcionarios públicos, sino para el propio sector privado y para actores privados. Pues tienes mucha razón en meter también el tema económico, porque se dice que se amasaron grandes fortunas, de lo que no tengo ninguna duda fundada, cuando menos. Entonces, ¿hacia dónde lleva eso? Hacia un esclarecimiento del pasado. Yo creo que debe haber unas disposiciones más precisas. Por ejemplo, el tema de los documentos clasificados. Estuve leyendo con mucha atención los que más o menos hace 2, 3 meses salieron, ¿sí? Incluso de las fuentes norteamericanas, ¿no? De repente mencionaban por ahí, y decía, bueno, ¿qué andan diciendo señores de mí? Y resulta bastante veraz. Entonces, una cosa es la lectura de la historia reciente o la historia remota a través de desclasificar documentos y de encargarlos sea a una comisión de la verdad o dejarlo a los historiadores, y otra es procesar judicialmente al pasado inmediato. Y luego, ¿quién establece el momento a partir del cual hay que enjuiciar? Se está aceptando sin discusión que nace un nuevo régimen político. Yo así quisiera, y para eso se necesitaría, pienso, una nueva constitución. Pero en fin, ¿quién establece los tiempos y las personas y los procedimientos y los temas sobre los cuales se juzga? Para eso sería necesario claridad, y este es el caso opuesto. Si hay confusión, es en ese texto en que consiste la pregunta, que en el fondo dice, bueno, ¿usted está de acuerdo en que a estos señores se les aplique? Pues está de acuerdo, no necesita por qué estar de acuerdo la gente. Es decir, no acabo de verle una lógica constitucional y jurídica suficientemente sostenible. Además, queremos saber qué pasó. Uquib, ¿para ti te pareció reducida la participación? ¿Te pareció suficiente para una primera experiencia y poco responder los asuntos de fondo, ¿no?
Bueno, a ver, para una primera participación me parece que, hombre, no es que una participación de 6,5 millones de personas pueda celebrarse como un gran vuelco ciudadano en las urnas. Desde luego yo no iría tan lejos, pero otra vez es un ejercicio inaugural. Para que los ciudadanos entendiéramos el alcance de las elecciones, tuvieron que pasar un par de décadas. Es decir, desde que los procesos electorales realmente se abrieron a la pluralidad a partir de la reforma del 77 hasta la alternancia política, hasta la alternancia en la presidencia, transcurrieron casi 25 años, un cuarto de siglo. En ese sentido, creo que los mecanismos de democracia participativa tendrán que ejercitarse. Pero quisiera yo retomar un punto, que es el de las implicaciones jurídicas que podría tener la consulta. A ver, me parece que la consulta por sí misma, si hubiera sido vinculante, de cualquier manera no tenía implicaciones judiciales, pero sí tenía implicaciones legislativas, y recordemos, la consulta también se podía responder con un no. Es decir, en cualquiera de los dos sentidos, una decisión vinculante por parte de la ciudadanía hubiera impuesto fundamentalmente tareas al Poder Legislativo en lo inmediato. Es decir, si se tratara de crear comisiones de la verdad, estas desde luego no están previstas en nuestro marco jurídico y tendría que haberse reformado el marco jurídico de manera más bien amplia para poderlas incluir. Y no nos olvidemos del caso inverso, es decir, ¿qué pasaba si 40% de los votantes acudía a la consulta y respondían que no? Esto hubiera sido una suerte de instrucción para una ley de amnistía general o de punto final o una cosa como estas. Y otra vez, es verdad lo que señala Hugo sobre la diversidad de experiencias en estas materias en el mundo. Yo recordaría el caso sudafricano, en donde a final de cuentas las dos implicaciones estaban en la manera de actuar de las comisiones de la verdad. Es decir, se generaron por un lado comisiones de la verdad que eran parte de un proceso de punto final. Es decir, sí, tú que participaste de las peores atrocidades del régimen del apartheid, podrías lograr quedar exonerado de responsabilidad judicial sí y solo sí confesabas absolutamente todo aquello en lo que estuviste involucrado. Pero lo que sí hay que dejar muy claro es, me parece a mí, ahora sí que por salud republicana, es que la consulta, en caso de haber sido vinculante, marcaba fuertes tareas legislativas porque, bueno, el marco legal incluye también la posibilidad de reformarse y ninguna de las dos respuestas tenía una implicación directa que no pasara por el Poder Legislativo. Y bueno, evidentemente esto nos enfrenta, como bien señalas, al asunto de que, como hemos opinado a lo largo de los últimos 21 años, no puede haber un nuevo régimen si no hay una nueva constitución. Reitero acá algo que he repetido en diversas ocasiones. Vicente Fox claudicó de su decisión, de su compromiso público y de su obligación histórica de llevar este país a una nueva constitución, y la fecha en que esa claudicación fue dada fue cuando designó embajador al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, en lugar de seguir adelante con el proceso de reforma constitucional que el momento histórico exigía. Muchas gracias por la mención que has hecho de mi persona. Has metido dos elementos más que son muy importantes. La amnistía, y yo diría también el indulto. La amnistía es genéricamente, es una definición, es un perdón colectivo a todas las personas que estuvieron o pudieron estar involucrados en unos hechos precisos de la historia. Tlatelolco, por ejemplo. Bueno, ahí Reicerones, como secretario de Gobernación, propuso la amnistía. El indulto es el perdón del Señor. Viene el derecho divino de los reyes. Y fue clásico en el Imperio Romano decir así o así. Culpable, pero yo lo perdono. Es una facultad del jefe del Estado. Entonces, tenemos el tercer ejemplo, que es el que se practicó en México con motivo de la Revolución Zapatista. El gobierno ofreció una amnistía y ellos dijeron, no, nosotros nunca pecamos, no queremos la amnistía. Es una ley
como se le llamó, de reconciliación. Entonces, yo creo que en estos casos hay que ser muy claro. Ahora, tú dices, se estableció que no sería vinculante y tú das como consecuencia de que lo hubiera sido, que hubiera sido vinculante, que hubiera obligado a medidas legislativas. Esto también me parece que queda en la confusión. ¿Qué piensas tú? Me gustan mucho cosas que se han dicho aquí. Blanca tocó un tema que ahora lo voy a relacionar con otro que tocó Ukip, muy importantes. Yo creo también que tenemos un problema cuando tratamos de llevar la interpretación de esta pregunta al tema de las comisiones de verdad y la justicia transicional, porque creo que un supuesto necesario para que estos mecanismos también funcionen es que haya un mínimo de eficiencia en la justicia ordinaria. Voy a poner el ejemplo un poco ridículo, pero cuando le vas a ofrecer a un grupo de miembros del crimen organizado probablemente una amnistía a cambio de información y de confesión de cosas que han hecho sobre un suceso en lo particular o genérico, pues es a cambio de no someterlo a los mecanismos de justicia ordinaria y las penas que les llegarían al ser procesados de manera ordinaria y castigados. Pero ¿qué pasa en un país como el nuestro, en donde francamente la impunidad es de unos niveles escandalosos, donde las instituciones encargadas de perseguir e investigar delitos, pues básicamente no funcionan, y no funcionan encabezadas por la federal, por la Fiscalía General de la República, que es una verdadera vergüenza la manera en que funciona, y eso me parece a mí que es muy preocupante, porque estamos queriendo resolver a través de una consulta ciudadana, un mecanismo de democracia, tenemos la ilusión de que vamos a resolver problemas estructurales e institucionales que son muchísimo más complejos que solo lo que la gente quiera. Es decir, sabemos, y yo creo que era parte también de lo que pasó con la respuesta, fue el 90 y... UC debe tener, no traigo el número, pero arriba del 99, ¿no? Creo que a favor del sí. A mí, francamente, cuando escuché que hubo gente que votó por el no, me llamó la atención. Dije, qué chistoso, para la forma en que estaba hecha la pregunta, ¿qué pensará la gente que votó por el no? Que no está de acuerdo en que se lleven a cabo procesos de esclarecimiento y que, pues, ¿quiénes serán los que votaron por el no? En fin, me parece que no podemos dejar de lado que se están intentando promover estos mecanismos de democracia muy valiosos que vamos a aprender, como lo dije, como lo dice Hugo, sí, de acuerdo, pero ojo, porque el resto del contexto en el que esto se está dando nos está señalando problemas muy fuertes y de otro tipo. Y ahí, pues la consulta nos va a quedar a deber, esta o aunque fuera otra mucho mejor hecha. Porque sí, se van a tener que hacer arreglos legislativos, se van a tener que hacer cosas, pero la gran pregunta que sigue en el aire, ¿qué vamos a hacer con la justicia mexicana? Digo, porque esto tenía que ver con la justicia mexicana. La justicia mexicana, de veras, yo creo hoy en día que ya es nuestro principal problema y no sé qué tanto hay consenso y conciencia de esto. Es una observación muy atinada. Yo añadiré que las transiciones democráticas teóricamente se distinguen del cambio de poder por las armas porque ocurren de un modo pacífico, obviamente. Pero en el fondo lo que significa un perdón es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Este es lo que significa. Tiene mucho que ver también con los conflictos internacionales. Después de la experiencia de lo que se hizo a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, se acabó la guerra Japón-Estados Unidos, vamos a escribir una nueva historia. Entonces, ya has puesto el dedo en la llaga. El tema, y tú lo defines para mí muy bien, quizá es el tema más grave del país desde el punto de vista institucional de las instituciones, el tema de la justicia,
que tú has escarbado desde hace muchos años. Sobre todo recuerdo que estuviste estudiando el tema de la justicia local, de la justicia más abajo, ¿no? Y cómo es la total arbitrariedad, el patrimonialismo del Estado. ¿Qué piensas de eso, amiga Blanca? Coincido con ustedes en que muy posiblemente, casi seguro que es nuestra gran asignatura pendiente el tema de la justicia y que nos plantea, digamos, retos especialmente peliagudos, porque también en alguna intervención previa, Porfirio, tú hablabas de cómo las transiciones a la democracia, las transiciones de régimen suelen involucrar cambios jurídicos muy importantes. En nuestro caso, lo que tenemos es la transición de digamos, la posible transición de un régimen en donde había una distancia muy pronunciada entre el marco legal y el país real, y la operación real del país, a uno que se ha ido transformando, pero de manera, desde el punto de vista muy lenta, en ir acortando esa brecha. Y no se trata tanto de cambiar las leyes, porque esas las cambiamos un día sí y otro también. El tema es cómo nos podemos hacer cargo de que estas leyes puedan aplicarse de una manera más impersonal, en donde en particular, y como ha señalado Ana Laura Magaloni en su trabajo tan importante, en donde sea posible que el grueso de la población pueda acceder, en efecto, a la impartición impersonal de la justicia. Me parece que así definido, ese es el problema central del país. Y de alguna manera, quizás estoy siendo ingenua o muy idealista, pero pienso que la discusión y el debate al que nos invita la consulta, sobre todo leído desde el punto de vista de justicia transicional, pudiera ayudarnos a empezar a imaginar cómo lidiar con ese problema. Porque lo que a mí me parece claro es que solamente desde el sistema de justicia existente, que en alguna medida pues fue cómplice de todos esos mismos crímenes de Estado que sería importante esclarecer y poder generar reparación para las víctimas y castigo para los culpables, pues es muy difícil que el propio sistema judicial pueda ser el mismo juez y parte, digamos, de ese proceso de esclarecimiento del pasado. Y en ese sentido, insisto, sí me parece que es muy importante empezar a hablar de manera más clara, haciéndonos cargo de las enormes complejidades y retos políticos, legales y morales que ello implica, el poner sobre la mesa la necesidad de construir mecanismos de justicia extraordinaria que nos permitan enfrentar esta situación pues tan extraordinaria en la que nos encontramos. Y en donde, entre otras muchas cosas, están en juego, bueno, ¿cómo juzgas el pasado sin comprometer el presente y el futuro? Porque también eso hay que decirlo. El castigar a culpables que no son culpables individuales, sino que son parte de redes sistémicas, pues pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del país. Como ya nos faltan 5 minutos para terminar, me voy a referir al plato con el que nos desayunamos el día de hoy. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en una batalla campal, como si fuera una guerra de guerrillas. Han desconocido sus compañeros al presidente de ese organismo. Reflexiones. Un error muy repandido es creer que el Tribunal Judicial Poder Electoral es un tribunal constitucional. El único tribunal constitucional es la Corte. Lo que pasa es que por distintas reformas la han salvado de intervenir en cuestiones electorales. Entonces uno se pregunta, hemos estado todos estos años en manos, ellos mismos se acusan de delincuentes, y así hemos dirimido nuestras controversias. Yo soy de aquellos que han sido, cuando menos en 2 ocasiones, víctima del famoso tribunal. ¿Qué vamos a hacer? Con algunos de ustedes lo he comentado, un nuevo diseño institucional. Y por lo pronto, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral sigue supeditado a un tribunal que ayer tuvo 3 presidentes, según dice un periódico. Perdóname que abuse de tu conocimiento y sabiendo que eres obviamente miembro del Consejo del INE. De todas maneras, me gustaría conocer tu opinión, Uki, para cerrar este programa.
Bien, yo he sido muy crítico del Tribunal Electoral. Hace 2 ayeres como militante político, ayer como ciudadano y hoy como funcionario electoral. Y he manifestado serios desacuerdos con sus decisiones. El asunto del día de ayer me parece que debe ser tomado con mucha precaución. Esto revela un conflicto intenso que no empezó ayer, que espero que sí haya llegado que llegue a su último momento el día de hoy, porque más allá de una serie de modificaciones en el régimen legal, tanto del tribunal como del instituto, lo cierto del caso es que este conflicto, con la gravedad que no pretenderé negar, no puede servir de justificación para hacer una declaratoria de borrón y cuenta nueva. Es decir, como hay un conflicto severo en el tribunal, pues lo que hay que hacer es arrasar con el tribunal y ya encarrerados, pues también arrasamos con el INE, y vamos a construir sobre cero, cuando la realidad es que pues las bases constitucionales están dadas y que el servicio, que por un lado la judicialización de los procesos electorales ha proporcionado a la sociedad. Recordemos cuando los conflictos electorales no podían llegar al tribunal, especialmente cuando los conflictos electorales locales no podían llegar al tribunal, y lo que ocurría en la política y la sociedad en esos momentos. Y bueno, de la autonomía del INE he hablado ya a suficiencia. Muchas personas con más experiencia incluso, desde luego lo han hecho. Y creo que ante todo lo que hay que distinguir acá es que hay un problema profundo, pero que la solución no radica en el arrasamiento de las autoridades electorales. Bueno, antes de terminar, creo que haces muy bien la distinción, porque hay que salvaguardar a los organismos constitucionales autónomos. El tribunal no lo es una parte del poder judicial de la federación, aunque su único sometimiento o vínculo con él es el Consejo de la Judicatura, que pueden tener cosas formales. Yo creo que hay que hacer un nuevo diseño institucional, que no vaya a servir este programa para que algunos que se pasen de listos digan que estamos en contra de la autonomía de los órganos constitucionales. Al contrario, les debemos el mayor respeto, máxime en un país donde la justicia, como se dijo aquí, está corrompida por todos lados. Yo creo que para un primer programa sobre un tema tan denso ha sido muy rico en observaciones y en juicios. Yo les agradezco mucho que hayan acudido y espero que nos veamos muy pronto.